Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos mirando sobre este capítulo 24, sobre los oráculos de Balaam sobre Israel. Balac que le hizo traer, le hizo venir de su patria, allá, al noreste. Es un profeta pagano, Balaam. Pero él viene, se presta, pero con esa condición, diciendo bien, yo lo que voy a hacer es solamente decir y pronunciar aquello que el Señor me pide, aquello que el Señor me inspira. Porque después, ya en el cuarto oráculo, Balac se enoja contra Balaam. Él lo hizo traer. Él había prometido y le había dado ya algunos obsequios y regalos. Sin embargo, aquí Balaam le dice directamente, yo no puedo maldecir si es que el Señor no me inspira eso. Si es que el Señor me hace bendecir, yo voy a decir lo que yo estoy viendo en las visiones, lo que el Señor quiere comunicar a su pueblo. Y prácticamente los 4 poemas o los 4 oráculos de Balaam son poemas de bendición. Vamos a mirar entonces algunas de estas interpretaciones justamente. Dentro de este oráculo aparece la figura del mesianismo, decíamos, la figura del mesianismo. Miramos un poco esto de la estrella de Jacob, la estrella de Jacob, la estrella que conduce hacia Belén, después será en la interpretación nuestra del Nuevo Testamento. Para el documento de Damasco, este es un documento de Qumran, hablando del castigo que ha de venir sobre los que rechazan las leyes de Dios, todos aquellos que rechazan las leyes de Dios. La estrella de Jacob representa al intérprete de la ley y el cetro al líder de la nación que despedazará a todos los hijos de Set. Esto es lo primero que está queriendo indicarnos. Por una parte, entonces, está hablando del castigo, ¿verdad? O sea, el cetro, la estrella, la fuerza, que se significa, o por lo menos se explica como un castigo que ha de venir sobre los que rechazan
las leyes de Dios. La estrella de Jacob entonces representa al intérprete de la ley y el cetro al líder de la nación que despedazará a todos los hijos de Set. Por otra parte, esto significa, en este lugar, por lo menos ya que es uno de los documentos de Qumran, que en este lugar la comunidad de Senia, en esta comunidad el mesianismo se duplicó en un Mesías sacerdotal y en un Mesías real, que se irán juntos a Israel. El cetro del líder de la nación, por una parte, interpreta la ley, y por otra parte, los que rechazan las leyes de Dios lo vuelven a reutilizar, pero de otra manera. Estos que rechazan ahora se vuelve a reutilizar como una bendición en todo caso. Eso que tendría que significar un castigo, tendría que significar una cosa negativa para el pueblo, sin embargo, ahora representa ese líder que va a utilizar, pero contra todos sus enemigos, eso que podría haber sido maldición para él. Sin embargo, ahora es él el que va a asumir. Por eso decíamos el boomerang, eso que va en contra, después viene de nuevo ahí en el mismo lugar de origen, desde donde está saliendo. Ahora en el Nuevo Testamento no se citan explícitamente las profecías de Balaam. No hay ninguna explícita citación en el Nuevo Testamento. Pero parece haber alusiones al pasaje de la estrella de Jacob. Por ejemplo, Lucas, ¿verdad? Lucas. Cuando nosotros encontramos en Lucas 1, en el capítulo 1, versículo ya hacia el final, estamos en el 78. Lucas habla, ¿verdad?, de esta estrella. Dice lo siguiente: gracias a la misericordia y a la ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita, dice, del sol naciente. La traducción por lo menos aquí, la visita del sol naciente, que se refiere entonces a la estrella aquí, una estrella. Luego tenemos también en otros lugares, por ejemplo, aparece en el Apocalipsis, etc. Y la estrella que anuncia el nacimiento de Cristo. Esta es la otra que aparece aquí, está en Mateo capítulo 2, del 1 al 10. Aquí aparece directamente también la estrella, capítulo 2, del 1 al 10. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos del oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella. Ahí está, vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes, a los escribas, al pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron: porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Después dice: Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella de nuevo, los envió diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño. Y cuando hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a darle mi homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. Y aquí te vuelvo a decir, la estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Y bueno, y sigue así sucesivamente. Entonces, 3 veces aquí hemos visto su estrella. Después, el rey Herodes también habla de la estrella. Les indicó, dice, la fecha en que había aparecido la estrella y los envía a Belén diciéndoles: después avísenme que nosotros también vamos a ir a adorar. Pero después dice que esa misma estrella, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre. Y también dice
postrándose, le rindieron homenaje. Qué linda entonces es esta utilización, ¿verdad? Esto es lo que nosotros le llamamos la relectura. En el Nuevo Testamento y se le da una nueva interpretación, ciertamente, porque aquí sería el nacimiento del Mesías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz, nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti. Yo quiero aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos leyendo el libro de los números. Estamos viendo un poco los oráculos, estos 4 oráculos que terminan ya con el capítulo 24. Miremos así rápidamente y damos un punto final a estos 4 oráculos. Recordemos que el primer oráculo se refería principalmente se le pedía siempre que sea una maldición para Israel. Pero desde Kiriat Husot estamos. Declara que Israel es un pueblo aparte, es un pueblo elegido, santificado por Dios y que está llamado a ser numeroso. Esa es la primera profecía, o es el primer oráculo de parte de Balaam, de este profeta que viene. Que este es un pueblo aparte, un pueblo elegido por Dios y santificado, y está llamado a ser instrumento. El segundo oráculo, Balac, rey de Moab, lleva al profeta al campo de los centinelas, hacia la cumbre del Pisgah, para que tenga otra visión entera de Israel y lo maldiga. Dios le hace saber directamente al rey que él no miente, que es fiel a su palabra y no cambia de parecer ante los hombres, ante todo lo que los hombres quieren decir. Él no cambia de parecer, Israel no tiene pecado y Dios está con él. Eso es lo que dice, ¿verdad? Balaam. El profeta pagano augura que el poder de Israel será grande. Eso es lo que Dios le está mostrando. Después el tercer oráculo que hemos leído, ¿verdad? Que hemos mirado un poco, desde la cumbre del monte Peor, decíamos. Y aquí es Balaam mismo que es inundado por el Espíritu de Dios, dice, como una cosa súper extraordinaria. Invade a todo el profeta y le comunica su mensaje. La descripción que Balaam hace de sí mismo en el oráculo de la fusión Espíritu Santo sugiere un trance de éxtasis, visión por la que Dios se comunica con él. Y por último, el cuarto oráculo. ¿Cómo se presenta este cuarto oráculo? Este ya es un enojo total de parte de Balac, el rey de Moab. ¿Por qué? Porque el profeta en ningún momento maldijo a Israel. Entonces, ante este enojo de parte de Balac, dice, pero yo ya te he pagado todo, incluso le quiere sobornar, ¿verdad? Como diciendo, bueno, dale eso y dame una maldición para este pueblo. Y entonces le vuelve a retirar prácticamente, le muestra, le expulsa de su tierra. Y ahí Balaam recuerda al rey de su obediencia a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer?, le dice Balaam. Y ahí le recuerda. Pronuncia el último oráculo vaticinado al futuro de Israel y de las desdichas del rey David. Todo lo que pudo haber pasado, ¿verdad?, del rey David mismo. Pero al mismo tiempo de este futuro de Israel surge de Jacob una estrella. Y esto es lo que le aplicamos, decíamos, al mesianismo. Una estrella que indica esa fuerza, ¿verdad?, de parte de Dios. Esa estrella, entonces, que está haciendo su parte dentro de la misma nación. Es esa estrella que después va a significar la presencia de un Dios, en la interpretación por lo menos, Dios que se encarna, Dios que entra entonces, ¿viste?, dentro de la historia. Esa es la reinterpretación que se hace ya en el Nuevo Testamento, que habíamos leído también, sobre todo de San Mateo, que utiliza 3 veces en ese corto relato de San Mateo sobre el nacimiento del niño Jesús. Encontramos 3 veces la estrella. Y por último, no solamente hace alusión también a David y sus victorias, sino a la esperanza idealizada de un rey justo y victorioso. Un rey justo y victorioso. Esto es lo que están esperando. No es simplemente decir, bueno, David aquí ha triunfado, seguirá triunfando, sino que ese David representará más adelante, y es como el cristianismo después lo entiende dentro de esta profecía. No solamente hace alusión entonces, porque dice, de Jacob avanza una estrella. Y bueno, así entonces, queridos amigos,
estamos mirando este capítulo tan interesante de lo que son los oráculos de Balaam. Vamos a mirar ahora, por último, lo que se añaden a estos 3 oráculos contra los amalecitas. Desde el 24:20 dice: al ver Amalek, Balaam pronunció su poema diciendo, ahora Amalek, contra Amalek va a ser la profecía ahora de Balaam. Se añaden 3 oráculos contra los amalecitas, los kenitas y los invasores de Kitín, es decir, la gente de Chipre. El relato termina con la separación de Balac y de Balaam. Cada quien se va por su camino. No hay más nada que hacer, pues el juicio de Dios está ya determinado e Israel ha sido beneficiado. Esto es bueno como termina aquí, ¿verdad? No hay más que hacer, no hay más nada que hacer. Por eso que Balaam, una y otra vez, pero todo es bendición. Balac se enoja, ¿qué es lo que está pasando aquí? Babiopea, te traje para que puedas maldecir y sin embargo vos estás bendiciendo todo el tiempo. Entonces aquí el juicio de Dios está ya determinado para Israel. Está determinado que va a ser el de ser un pueblo bendecido, de que todo sea bendecido. Israel siempre ha sido bendecido. El conjunto de todo el relato es una exhortación y animación al pueblo para que tome posesión de la tierra que Dios le ha dado. Atención, aquí entramos entonces en la teología, en lo esencial, en lo principal que se está transmitiendo, que el autor sagrado quiere darnos a conocer. Y ese es el mensaje teológico. Es una exhortación y animación al pueblo para que tome posesión de la tierra que Dios le ha dado. Tomar posesión de esta tierra que Dios le ha dado. Dica tú y la pequeña. Pepe recibí y tema peñan de Yaragui, entonces la pe recibí a huella. Pepe ya ponte manape. Peñemon barete mi jabeike. ¿Por qué? Porque aquí en este oráculo te está diciendo que ustedes son bendecidos. No hay nadie quien pueda oponerse a ustedes. Más aún, con el relato que se está haciendo aquí, en todos estos capítulos 22, 23, 24, está diciendo también que Israel, al ser bendecido, el Señor le va a otorgar en la tierra prometida, le va a otorgar la tierra. Esa era una de las promesas, ¿verdad? La promesa de Dios. Deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Esta es la tierra que el Señor me ha mostrado. Este va a ser el lugar donde yo me voy a realizar. Entonces, por eso que es importante esto, que Dios dice, le ha dado, pues Él lo ha bendecido, garantizándole la victoria sobre sus enemigos y manifestará su gloria a través de su pueblo. Este es el otro elemento. A través de Israel, entonces, Dios mismo va a manifestar la victoria de su gloria y a través de este pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame
escucha mi oración, te pido tu intercesión, escucha mi oración, escucha mi oración, te pido tu intercesión, escucha mi oración, escucha mi oración, te pido tu intercesión, escucha mi oración y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando estos tres últimos oráculos que pronuncia Balaam. Pero en esta ocasión va contra Balac, ¿verdad? Va contra Balac porque justamente le va a decir al ver a Amalek, Balaam pronunció su poema diciendo: Amalek es la primicia de las naciones, pero su destino es desaparecer para siempre. En cuanto al otro, le estaba diciendo que Israel, ¿verdad?, va a permanecer. Es la gracia de Dios. Es el pueblo que ha sido elegido por Dios. Ahora, sin embargo, aquel que lo había llamado le viene la maldición en contra, ¿verdad?, que es Amalek. Y le está diciendo, es la primicia de las naciones. Muy bien, todo lo que vos quieras, pero su destino es desaparecer para siempre. Hablamos de Yahshua, ¿verdad? Porque esto va a ser desaparecer para siempre. ¿Pero quién? Y justamente a través de todos los movimientos de los pueblos, de la gente, la fuerza de cada uno de los pueblos. Y si este pueblo es bendecido, se multiplican, si estos son numerosos, incluso nos hablaba eso Balaam en su oráculo. Pero sin embargo de Amalek está diciendo que va a desaparecer este oráculo. El segundo pequeño oráculo dice, al ver a los kenitas, ahora a los kenitas, Balaam pronunció su poema diciendo, esto ya es contra los kenitas, firme es tu morada Caín, de ahí viene kenitas, Caín, y tu nido está asentado en la roca, tu nido está asentado en la roca. Sin embargo, serás consumido como Asiria, cuando Asiria te lleve prisionero. Serás consumido totalmente. Entonces está hablando también de la desaparición prácticamente del pueblo kenita. Así como desaparece el pueblo de Amalek, ahora también el de la maldición. Por eso decía, Vúmena o y contra Aria, como maldeciseaque, como para que haya un exterminio, para que esto desaparezcan. Sin embargo, ahora, al ver a los kenitas, Balaam pronunció diciendo, firme es tu morada Caín, y tu nido está asentado en la roca. Sin embargo, serás consumido cuando Asiria te lleve prisionero. Serás consumido también. Aquí hay algo que no funciona, ¿verdad? También para ustedes. Este conjunto de todo el relato es una exhortación y animación al pueblo para que tome, decíamos, posesión de la tierra que Dios le ha dado, pues Él lo ha bendecido garantizándole la victoria sobre sus enemigos y manifestará su gloria a través de su pueblo. Porque esto era lo esencial y fundamental. Lo fundamental dentro del Antiguo Testamento, esta palabra bendición tiene una fuerza, pero
enorme, ¿verdad? La bendición. Si Dios te bendice, quiere decir que tú podrás realizar y realizarte como pueblo. Si Dios te bendice, quiere decir que podrás llegar a aquel objetivo para el cual Dios te ha puesto en este mundo, ¿verdad? Y hasta ahora nosotros, esto de la bendición es una de las costumbres y una de las tradiciones maravillosas, ¿verdad? Dentro de la misma Biblia, cómo se nos presenta, cómo se nos regala la bendición de Dios. Es por eso que nosotros tenemos muchos signos, muchos elementos que nos hacen recordar de que Dios está aquí a nuestro lado, de que Dios nos bendice, de que Dios nos quiere. Y por eso aquí encontramos en este capítulo principalmente capítulo de bendición. Él será, ¿verdad?, el sumo sacerdote, no tanto por ser de la descendencia de Aarón, sino por causa de su celo por Dios. Esta es la actitud que se le pide al sumo sacerdote en turno. Esta es la actitud que se le pide siempre. Esa intervención, en este caso de Pinjas, lo ratifica en el sacerdocio de Aarón. Él será santo, sumo sacerdote, no por ser de la iglesia, en una forma condescendiente, digamos, que hace lo que yo quiero, lo que yo le pido, ¿verdad? Eso no es entonces la iglesia aquí, sino que se ratifica un sacerdocio, no tanto por ser de la descendencia, ¿verdad?, de Aarón, sino por causa de su celo por Dios. La causa es el celo de Dios. Y a esto tenemos que apuntar, y esto es lo que tenemos que entender, y entenderlo muy bien. Porque el celo de Dios quiere decir entonces esa apertura, ¿verdad?, del hombre hacia Dios, porque es la comunidad la que está siempre celosa, digamos, deseando que se hagan bien las cosas, porque en la medida que la comunidad, cada uno pone lo suyo, cada uno vive lo esencial de sí mismo, eso es lo que actúa aquí, ¿verdad? Eso es lo que después se ve. Esto es lo que se ve como una fuerza de transformación para ese pueblo. Y este es el celo. Si uno no tiene celo, es decir, si uno no tiene esa fuerza, esa galla, ese deseo de hacer bien, no puede haber transformación en tu familia, no puede haber transformación en tu trabajo, no puede haber transformación en el país. Esto del celo es importante y esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Esto es causa de su celo por Dios y a un celo entonces bien delimitado. Es decir, es de tu amor profundo hacia Dios. En la medida en que nosotros amamos, después también nosotros nos movemos para hacer bien las cosas. Esa es la actitud que se le pide al sumo sacerdote en turno también. Esta es la actitud, es decir, una entrega total, una entrega de bendición, una entrega que uno tiene que sentirse fortalecido por la gracia de Dios cuando uno con ese celo de ese amor profundo hacia Dios recibe la gracia de Dios, porque es eso lo que nos fortalece. Uno debe sentirse en esa fortaleza, porque si no tenemos esa fortaleza de Dios, es imposible después obrar consecuentemente. O lo hacemos, pero lo vamos a hacer sin ningún gusto, sin ningún amor, sin ese ardor apostólico, sin ese ardor que sale desde el celo de la presencia de Dios. Y Balaam es eso lo que al final de cuentas está haciendo. Porque él descubre, él ve, él siente, él conoce que Dios le está llamando por este camino. Tiene que ser un camino de bendición y no de maldición. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan
dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Por la eternidad, a la sombra de tu majestad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos.
Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Presencia que no tiene descanso. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos concluyendo este capítulo 24, en que encontramos la reacción, ¿verdad? Cómo nosotros miramos y cómo entendemos que el pueblo siente la fuerza de Dios para poder también vivir de acuerdo a esa bendición, decíamos. Todo el conjunto del relato es una exhortación, decíamos, y animación al pueblo para que tome la posición de la tierra que Dios le ha dado. Dios le ha dado. Incluso en los oráculos decía eso, ¿verdad? Con los ojos abiertos. Recuerden en el capítulo 24, versículo 4, dice: oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento de Shaddai, del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Siempre es el deseo y la fuerza de poseer la tierra que Dios les ha dado. Otro elemento, Él lo ha bendecido garantizándole la victoria sobre sus enemigos. Dios le ha bendecido garantizándole esta victoria sobre sus enemigos. Cada uno debe ser consciente de esto, que cuando está la presencia de Dios, la fuerza de Dios, esa bendición es entonces la que ayuda, ¿verdad?, para poder manifestar también la gloria de Dios, pero siempre va a ser a través del pueblo. Es por eso que uno también tiene que lanzarse hacia la gente, hacia la comunidad. Es allí donde el Señor nos garantiza la victoria sobre los enemigos. Es allí donde el Señor garantiza la presencia y la fuerza de su Espíritu, que nos hace vivir también dentro de nuestra propia dignidad. Entonces volvemos al tema de la comunidad, ¿verdad? Es la comunidad que acompaña, es la comunidad que nos ayuda también a conocer mejor el parecer, o sea, el designio de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros. En los primeros dos oráculos, recordemos que se resalta la relación del pueblo con Dios, y en los dos siguientes, el futuro de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, en primer lugar, y los dos oráculos, es la relación, la relación. Primero tiene que haber una relación hermosa, por eso hablábamos también anteriormente de ese celo, de ese amor profundo, lo que nosotros sentimos y vivimos. Pero la semongüeta, si yo no tengo ese celo por la casa de Dios, o no tengo ese celo por ese encuentro personal con el Señor, después es imposible hacer algo por los demás. Cuando
en el juicio final, ¿verdad? Mateo nos habla del capítulo 25. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Pero ¿de dónde te sale este deseo de dar de comer a ese hambriento, de dar de beber a ese sediento, de ayudarle con una cuota de una beca de estudio a un niño que necesita, que es pobre, que no puede pagar? Entonces, ¿de dónde te sale eso? Y eso te sale solamente de un encuentro, nos dice. Por eso la primera parte y esos dos es la relación que tenemos con Dios. En la medida en que estamos en una buena relación, en buen encuentro, ¿verdad?, con el Señor, nosotros podemos garantizar, pero absolutamente podemos garantizar la victoria sobre nuestros enemigos. Y esto lo demuestra en el primero y en el segundo oráculo. En los primeros dos oráculos se resalta esta relación del pueblo con Dios, y en los dos siguientes, que encontramos también aquí, el futuro de Israel. ¿Qué será de Israel? ¿Cómo será Israel? ¿Cómo se va a manejar este pueblo? El pueblo es numeroso y fuerte, característica número 1, la descendencia. Numeroso y fuerte es la bendición de parte de Dios. Pero Dios es su verdadera fortaleza. Es Dios la verdadera fortaleza. Y desde aquí también nosotros tenemos que entender que la acción siempre será esa acción que proviene de Dios, la acción que proviene del Señor. El pueblo es numeroso y fuerte por eso, pero Dios es su verdadera fortaleza, quien ayuda y protege a los suyos. Dios ayuda y protege a los suyos. Vamos a ver el 24:8, nos decía, Dios que lo hace, ¿viste? Es Dios que lo hace salir de Egipto. Dios es el que lo hace salir. Es para él como los cuernos de un búfalo, dice. Como los cuernos de un búfalo. Él devora a las naciones gentiles, a las naciones enemigas. Les tritura los huesos. Yo los huesos, una forma, ¿verdad?, de decir que Dios está muy preocupado por el bienestar de su pueblo y todo aquello que se presentan como mal, como controversias al bien, y claro, los tritura, dice, como consecuencia de sus malas acciones, y los hiere con sus líderes. Se agazapa, se recuesta como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? Ahí está la fuerza. Mirá qué lindo también la comparación que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Porque con esta comparación entendemos que este animal, imagínense, tanto el león como la leona, dice, ¿quién lo hará levantar? Es decir, toma posición. Es decir, sabe defenderse. Es decir, conoce verdaderamente. Es como decir que el león y la leona conocen quiénes son, no es que cualquiera se le va a acercar. Y por eso dice, ¿quién lo hará levantar? Te vamos a mí, a un león o a una leona, y anda a levantarlo, anda a levantarlo. No hace falta, él ya te va a saltar encima antes, ¿verdad? Pero es una forma entonces de reflexionar aquí el autor sagrado a través de esta analogía. Esa bendición que recibe Israel es una bendición que lo está enriqueciendo totalmente. Es una bendición que lo ayuda, ¿verdad?, a afianzarse y a poner bases como nación. Bendito sea el que te bendiga y maldito sea el que te maldice. Así entonces termina este capítulo 24, esta primera partecita, porque después entra desde el 10, que va hasta el 19. Todo esto es también el oráculo de Balaán con respecto a Israel. Pero aquí sí que es una bendición ya totalmente que pasa por encima de eso que había pensado Balac cuando le estaba trayendo a Balaán, ¿verdad? Aquí entonces se encuentra muy mal. Balac, enfurecido contra Balaán, golpeó las manos y dijo, yo te llamé para que maldijeras a mis enemigos y tú ya has bendecido 3 veces. Y bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo esta partecita del capítulo 24. El pueblo es numeroso y fuerte ahora. Dios es su verdadera fortaleza, quien ayuda y protege a los suyos,
el poder y la victoria no dependen del hombre ni de las fuerzas, son terrenas o celestiales. Son terrenas o celestiales. Entonces, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Concluimos nuestro curso bíblico de esta jornada. Que el Señor les bendiga a todos. Les dé también aquella gracia que siempre necesitan. Y pensemos que lo importante es la bendición, porque Dios nos ha dado tantas cualidades, tantas riquezas lindas. Tenemos que ser conscientes de eso y poder ponerlo en práctica. Y les dejo la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.